No hay tregua ni paz en Cisjordania. A diario se suceden agresiones de los colonos israelíes y de las fuerzas del ejército contra la población palestina en el territorio, ocupado por más de 55 años, según reconocen Naciones Unidas y la mayor parte de la comunidad internacional. La tregua que se verifica en Gaza, luego de la devastadora agresión de Israel al enclave palestino, no llega al Banco Occidental. Cisjordania sigue bajo fuego, aunque los titulares de los medios se centran en Gaza. ¿Qué ha estado sucediendo allí? ¿Por qué no hay tregua ni paz para Cisjordania? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los colonos y los ultraortodoxos israelíes, muy bien representados en el gobierno de Netanyahu, están aprovechando el conflicto en Gaza para acrecentar su violenta presión sobre los palestinos en Cisjordania y continuar con las ocupaciones de tierras y viviendas. En el limitado territorio administrado por la autoridad palestina, también cuenta Hamás con militantes, bases y sobre todo simpatías. De ahí que desde que empezaron las hostilidades se hayan incrementado las detenciones, las agresiones armadas contra palestinos y los incidentes protagonizados por los colonos. Hace apenas un mes, funcionarios palestinos informaban del fallecimiento de 2 adolescentes ejecutados por las fuerzas de seguridad israelíes en una urbe al oeste de la capital cisjordana. A continuación, la agencia de noticias Wafa confirmaba el deceso de otro joven palestino en la urbe de Budruz. Con esto, la cifra de palestinos víctimas de la violencia extrema en Cisjordania ocupada, el otro gran territorio palestino, ascendía a 65 desde el inicio de la escalada del conflicto entre Hamás e Israel a principios de octubre, informó el diario France 24. Residentes del lugar de los hechos, en diálogo con la agencia de noticias Reuters, afirmaron que los adolescentes intentaban prender fuego a unos neumáticos en protesta contra el Estado de Israel. Por su parte, las fuerzas de defensa israelíes no hicieron comentarios sobre lo ocurrido, argumentando que están llevando a cabo una investigación sobre los hechos. Esta cifra de palestinos fallecidos por la represión de las Fuerzas Armadas de Israel y los colonos ocupantes se incrementan continuamente y ya suman más de 240 las víctimas de la ocupación forzada del territorio cisjordano desde el 7 de octubre. Allí no hay alto el fuego. Las detenciones también están a la orden del día en Cisjordania. Organizaciones palestinas refirieron recientemente que el ejército israelí arrestó a 20 palestinos en el ocupado territorio, con lo cual el número de detenidos desde el 7 de octubre, cuando empezaron los ataques sistemáticos a Gaza y Cisjordania, ascendió a 3.200. Estas organizaciones confirmaron que el ejército israelí asalta pueblos y ciudades en toda Cisjordania ocupada, acompañado de enfrentamientos, detenciones, tiroteos y bombas de gas contra los palestinos, en medio del contexto de ataque a la Franja de Gaza. El ejército israelí ha tomado las carreteras de los territorios ocupados y ha blindado las 279 colonias judías que hay en el territorio, consideradas ilegales por la comunidad internacional. Además del muro de separación y los puestos de control habituales, no hay acceso para los cisjordanos hacia Israel. Las carreteras están cortadas a los árabes con barreras y alambre de espino. Muchos accesos a Israel están completamente cerrados a los trabajadores palestinos. Es solo una pequeña muestra de todo lo que estamos sufriendo en Cisjordania, reportó a El Confidencial Isa Suf. Israel está aprovechando el conflicto de Gaza para acelerar la ocupación en Cisjordania, afirma el activista palestino Isa Suf en su casa de Jarez. Hace décadas que acceder a pueblecitos palestinos como Jarez o Beitá, rodeados de asentamientos israelíes en el corazón de Cisjordania, es una auténtica odisea. El gobierno de Benjamín Netanyahu
ha aumentado el control sobre el territorio y ha permitido que habitantes de los asentamientos agredan a sus vecinos árabes. Hasta la fecha, se han producido más de 92 ataques contra comunidades árabes, según Human Rights Watch. Más allá del aumento de la violencia y de las dificultades de movimiento, el conflicto en Gaza ha servido de pantalla de humo para incrementar el número de asentamientos en Cisjordania, uno de los principales impedimentos para la paz y la creación de dos estados. El año 2023 ha supuesto un récord histórico en la construcción de colonias en la zona, coincidiendo con el gobierno más conservador de la historia de Israel. Según cifras de la organización Peace Now, el ejecutivo de Netanyahu ha legalizado 22 asentamientos que anteriormente se consideraban puestos de avanzada. Estos asentamientos son considerados ilegales por la propia legislación israelí. En los 7 primeros meses del año, se legalizaron más construcciones de estas características que en todos los años anteriores estudiados por el grupo Peace Now. El gobierno de Benjamin Netanyahu, que incluye partidos de extrema derecha y religiosos, también ha avanzado la tramitación para crear nuevos asentamientos y ha aprobado la construcción de más de 12.800 nuevas viviendas en territorio ocupado. Un informe del director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, indica que entre enero de 2022 y agosto de 2023, un total de 1.105 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia de los colonos y los obstáculos para acceder a sus tierras. Casi la misma cantidad de personas han sido desplazadas desde el 7 de octubre. La situación en Cisjordania va cada día peor. Los colonos ya tenían sus sueños y planes de expansión y simplemente los están llevando a cabo, afirma el ya citado Isa Asuf. El activista sostiene que desde el inicio del conflicto, los colonos intuyen que la solución de los dos estados está sobre la mesa y por esa razón quieren cambiar el escenario para llegar a esa posibilidad con un mayor territorio bajo su control. Toda esta situación está teniendo un gran impacto económico en Cisjordania. Antes del 7 de octubre, 1 de cada 5 palestinos en esta zona trabajaba de forma legal o ilegal en Israel, aportando unos 2.337 millones de euros extra a la economía palestina, que representa un 20% del PIB de Cisjordania. Muchos de estos palestinos han perdido su trabajo desde entonces, o no pueden acceder al territorio israelí a causa de los bloqueos. Según la Organización Internacional del Trabajo, Cisjordania ha perdido el 24% de su empleo, unos 208.000 puestos de trabajo. Además, el 72% del comercio palestino se realiza con Israel y buena parte de estas transacciones se han detenido. Paralelamente, Israel ha dejado de enviar dinero a la Autoridad Nacional Palestina, pese a estar obligado a entregar los impuestos que recauda sobre los trabajadores palestinos y sobre las importaciones y exportaciones palestinas. ¿De qué tregua se puede hablar en Cisjordania? El territorio está sufriendo la terrible ocupación israelí, totalmente bloqueado, con sus ciudades rodeadas de muros, sin empleos, perseguidos, detenidos, reprimidos y bajo las balas del ejército de Israel y sus colonos. Mientras esto sucede, y los árabes hacen cumbres para poner tinta sobre el papel, el gobierno ultraconservador de Netanyahu sigue con las manos sueltas y continúa con sus acciones de exterminio palestino, sabiéndose protegido por Washington y la contención de los gobiernos que no quieren una extensión del conflicto. Entonces, la palabra mártir cobra sentido. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario.
Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.